Un saludo cordial para todos los chicos del noveno grado. En el día de hoy vamos a estar conociendo más acerca de lo que es la reproducción sexual. Aquí les dejo la capacidad y también los indicadores que van a ser evaluados al finalizar la clase. El tema sobre reproducción sexual van a encontrarlo en sus libros en las páginas 42 al 44. Bueno, primeramente observamos estas imágenes. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? ¿Qué es lo que nos ilustran esas imágenes? Nos ilustran a diferentes especies de mamíferos con sus crías. ¿Qué conocimientos poseo sobre la forma de reproducción de los seres vivos de las imágenes? Lo que conozco es de que todos los seres vivos de la imagen se reproducen de forma sexual, necesitando así a dos progenitores de diferentes sexos, el macho y la hembra, en el caso de los animales, y en el caso de los seres humanos, el hombre y la mujer. En la clase anterior estuvimos viendo sobre lo que es la reproducción asexual. Recordemos qué es la reproducción. La reproducción es una forma de perpetuar las especies y es así que se dan origen a nuevos individuos. ¿Para qué? Para poder sustituir a aquellos individuos que van muriendo. Bueno, sabemos de que la reproducción pueden ser de dos tipos, la asexual y la sexual. Recordemos de que la reproducción asexual, su característica principal es de que necesita solamente un organismo para poder, o de un individuo mejor dicho, para poder reproducirse. No así en el caso de la reproducción sexual, que sí o sí se necesitan de dos individuos para la reproducción. Recordemos de que en la reproducción asexual tenemos varios tipos de reproducción asexual. Está la bipartición, en donde dos células del mismo tamaño, a partir de una sola surgen dos iguales. Después está la gemación, la esporulación y también la mitosis. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las características de la reproducción sexual. Para la reproducción sexual se necesitan sí o sí dos individuos de diferentes sexos, así como estuvimos diciendo, el macho y la hembra, o el hombre y la mujer. Aquí participan células sexuales o gametos que se forman dentro de los órganos reproductores. Recordemos de que estas células sexuales o gametos son el óvulo en el caso de las mujeres y los espermatozoides en el caso de los varones. Los óvulos que se forman en los ovarios y los espermatozoides que se forman en los testículos. ¿Qué ocurre cuando se unen o se fusionan estas dos células sexuales? Al unirse forman una sola célula y a esta célula ahora llamamos cigoto. Este cigoto va a empezar a dividirse varias veces, va a llegar a dividirse una serie de veces. ¿Para qué? Para poder dar lugar a un nuevo ser después de un tiempo determinado. Los descendientes, o sea, el nuevo ser son muy parecidos entre sí y también son parecidos a los progenitores. Son parecidos, pero no son idénticos. ¿Por qué? ¿Por qué no son idénticos? Y porque si son todos idénticos, entonces no va a haber mucho desarrollo. Seguidamente, esta diversidad de características suele ser ventajosa para que una especie pueda sobrevivir en un ambiente inestable y cambiante. Este tipo de reproducción sexual es propio de los organismos pluricelulares y también de organismos que tienen mayor complejidad. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es un proceso de división celular en que una célula diploide, esta célula diploide ahora vamos a representar por 2N. Entonces, esta célula diploide
da lugar a 4 células hijas haploides. ¿Qué significa que una célula sea diploide? Significa de que tiene cierta cantidad de cromosomas. Por supuesto de que cada especie tiene una cantidad determinada de cromosomas. Eso es lo que nos hace diferentes unos de otros. Y las células haploides son aquellas células que contienen solamente la mitad de ese cromosoma. Las células hijas tienen la mitad de cromosomas que las células madres, es decir, que tienen un cromosoma de cada pareja de cromosomas homólogos. Entonces, esta célula diploide son las células de los padres y estas células haploides son las células hijas. En los organismos con reproducción sexual tiene importancia, ya que es el mecanismo por el que se producen los óvulos y también los espermatozoides llamados gametos o células sexuales. La meiosis consiste en 2 divisiones sucesivas que son precedidas de una sola duplicación de los cromosomas. En la primera división meiótica se produce la reducción del número de los cromosomas de tal forma que se obtienen 2 células hijas haploides, con la mitad de los cromosomas de la célula madre. En la segunda división meiótica, cada una de las células haploides se divide y se produce 2 células hijas idénticas a ella. Por lo tanto, también son haploides. Esta segunda división es prácticamente igual a la mitosis. En la primera división meiótica, o también llamada división reduccional, ¿qué es lo que ocurre? En la imagen dice, se tiene una célula con 2 pares de cromosomas homólogos, cada una de las cromátidas hermanas. Se presenta así la profase 1, que es la fase más larga en la que se produce el intercambio del material genético entre los cromosomas homólogos. Seguidamente ocurre la metafase 1. Aquí los cromosomas homólogos se aparean y cada par forma bivalentes que se alinean en el ecuador de la célula. Seguidamente tenemos a la anafase. Los bivalentes, o también llamados cromosomas homólogos de cada par, se separan y migran hacia los polos opuestos a la par que el citoplasma se va estrangulando. Y en la telofase 1 ya tenemos la resultante de 2 células hijas haploides, es decir, células con la mitad de los cromosomas de la célula madre. En la segunda división meiótica ecuacional es una continuación de la fase anterior. Tenemos la profase 2. En esta profase 2 las células hijas que resultan de la primera división reduccional se preparan para poder realizar la segunda división. En la metafase 2 los cromosomas con 2 cromátidas cada uno se alinean en el ecuador de la célula. Fíjense aquí. Después en la anafase 2 cada cromosoma se separa en sus cromátidas hermanas y migran a los polos opuestos de la célula. Y por último tenemos la telofase 2, que en cada cromosoma se prepara en sus cromátidas hermanas y migran también a los polos opuestos de la célula. Y estas son las fases de la meiosis ecuacional. Seguidamente vamos a visualizar un video para poder complementar esta tarea. Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de meiosis, el cual es un proceso de reproducción sexual que origina células llamadas gametos en las hembras llamadas óvulos y en los machos espermatozoides. Entonces comencemos con el video. Muchos organismos pasan sus genes a su descendencia a través de la reproducción sexual. Esto comienza cuando 2 gametos se unen para formar un embrión, que es genéticamente único de los organismos progenitores. El embrión entonces crece en el útero de la madre y a su vez pasa su información a sus descendientes. Los gametos se forman a través de un proceso llamado meiosis. Las células que sufren meiosis para producir los gametos se llaman células de la línea germinal. En organismos diploides, las células de
cromosoma. Las células de la línea germinal sufren meiosis para producir gametos que solo tienen una sola copia de cada cromosoma. Estos gametos haploides se fusionan para formar un embrión que crece en un adulto. La meiosis es solo un paso del ciclo de la vida de una célula germinal. Similar a la mitosis, también pasan a través de interfase G1, S, G2 antes de entrar en la meiosis. El ADN dentro de una célula de la línea germinal se duplica antes de que la meiosis comience durante la fase S. Los cromosomas duplicados de la célula germinal se llaman cromátides hermanas. Estas cromátides permanecen unidas entre sí hasta el segundo evento de la división celular en la meiosis. Hay dos eventos en la división celular de la meiosis. La primera, la meiosis 1, da como resultado dos células hijas únicas que tienen la mitad de la cantidad de ADN que la célula madre germinal. La segunda división o meiosis 2 da como resultado cuatro células haploides únicas que solo tienen una copia de cada cromosoma. Estas células haploides son los gametos que podrían producir un descendiente a través de la reproducción sexual. Revisemos la división meiótica. La meiosis comienza con la profase 1. En esta etapa el ADN se condensa para formar cromosomas. Aquí vemos a las cromátides hermanas duplicadas unidas en el centrómero. Permanecen fusionados en el centrómero a través de la meiosis 1. A continuación, cada par de cromosomas homólogos sufre sinapsis para formar un complejo que implica dos pares de cromátides hermanas. El material cromosómico se intercambia entre los dos pares de cromátides hermanas en un lugar llamado quiasma. A eso se conoce como recombinación o cruzamiento. Después de recombinarse, las cromátidas hermanas de cada par de cromosomas ya no son idénticas entre sí. Esta es una de las razones por las que no hay hermanos aparte de los gemelos que sean idénticos genéticamente. Ahora, en la profase 1, la membrana nuclear comienza a descomponerse, entonces los dos cromosomas migran a los extremos opuestos de la célula y los microtúbulos aparecen. Los microtúbulos luego se unen a los cromosomas. En la siguiente etapa, que es la metafase 1, aquí los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Los cromosomas se alinean aleatoriamente, lo que da lugar a diferentes combinaciones cada vez que ocurre la meiosis. En la anafase 1, los cromosomas entonces homólogos se separan y unen a los dos polos de la célula. Es importante destacar que las cromátides hermanas permanecen unidas a sus centrómeros. En telofase 1 y citoquinesis, aquí la célula se divide en dos células hijas. Cada una de estas dos células sufre meiosis 2, que es similar a la mitosis. Ahora, la primera etapa de la meiosis 2, que es la profase 2, nuevamente los cromosomas se condensan, la membrana nuclear se rompe y las fibras del hueso se forman. La principal diferencia entre profase 2 y profase 1 es el hecho de que las células hijas tienen solo una copia de cada cromosoma homólogo. Por lo tanto, en la profase 2 no hay sinapsis de cromosomas homólogos o cruzamiento. Ahora, en la metafase 2, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. De nuevo, la alineación se hace de manera aleatoria. Dado que las cromátidas hermanas ya no son idénticas, habrá muchas diferentes posibles formas de que sus cromosomas se alineen. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan a medida que los microtúbulos se acortan. Además, los extremos de la célula son empujados más lejos a medida que los microtúbulos se hacen más cortos. Y finalmente, en la telofase 2 se forma la membrana nuclear y el citoplasma se divide en las dos células haploides hijas. Esto se conoce como citoquinesis, puesto que la meiosis 2 inició con dos células y cada una de estas se dividió a su vez en otras dos, entonces tenemos cuatro células haploides o N únicas al final de la meiosis llamadas gametos. Dos gametos, uno del padre y otro de la madre, pueden fusionarse para producir un embrión diploide o 2N. El embrión resultante crece a través de muchos ciclos de mitosis. Bueno, así continuamos, así terminamos este pequeño video que es para poder complementar la lección del día. Seguidamente vamos a ver las actividades de evaluación. Tenemos primeramente, nos dice de que tenemos que completar
la siguiente tabla con sí o con no para poder comparar los hechos que tienen lugar durante la mitosis y la meiosis. Entonces, ustedes van a leer, los cromosomas se acortan y se engruesan. ¿En dónde ocurre? ¿En la mitosis o en la meiosis? Van a poner sí o no. Los cromosomas están formados por dos cromátides hermanas al inicio. ¿Dónde ocurre? ¿En la mitosis o en la meiosis? Y así sucesivamente hasta llegar a la última parte. Seguidamente analizo y luego explico. ¿Cuántos cromosomas tendrán los gametos del mosquito? Aquí les da el nombre científico del mosquito y van a ustedes buscar cuántos cromosomas tiene y van a explicar por qué. Seguidamente dice, nos dividimos en grupos y representamos el proceso de la meiosis utilizando cartulinas u otros materiales. Demostramos la separación de cromosomas homólogos en la primera división reduccional y la separación de cromátidas hermanas en la segunda división ecuacional. Esto no van a hacer en cartulina, pero van a hacerlo en sus libros, ahí en el espacio que sobra. ¿Está bien? Bueno, una vez que terminen sus actividades, van a poner sus nombres y apellidos por cada una de las páginas y van a enviar las evidencias para que yo pueda registrar. Desde ya les deseo suerte en la elaboración de las actividades y les deseo mucho éxito y muchas gracias.